Del Evangelio según San Lucas. En aquellos días se presentaron algunos a informarle acerca de unos galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Él contestó: ¿piensan que aquellos galileos sufrieron todo eso porque eran más pecadores que los demás galileos? Les aseguro que no, y si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. ¿O creen que aquellos 18 sobre los cuales se derrumbó la torre de Siloé y los mató eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no, y si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. Y les propuso la siguiente parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y nunca encuentro nada. Córtala, que encima está malgastando la tierra. Él le contestó: Señor, déjala todavía este año. Cavaré alrededor y la abonaré, a ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un renovado llamado a la conversión. Un renovado, urgente y fortísimo llamado a la conversión. En este tercer domingo de Cuaresma, justo en la mitad de la travesía del itinerario hacia la Pascua, la Iglesia nos propone estas lecturas que, si hubiésemos podido escuchar todos, seguramente lo haremos al celebrar la Eucaristía de nuestra comunidad, vamos a darnos cuenta de una progresión muy interesante. La primera lectura nos trae la vocación de Moisés, el episodio de la zarza, cuando Dios lo llama por su nombre, cuando le revela su nombre Dios a Moisés, cuando lo envía a rescatar al pueblo para que celebre la alianza con él. Pero luego, la segunda lectura nos trae una interpretación de San Pablo. Dice: aquel pueblo vivió enteramente el bautismo de Moisés, que es el paso del Mar Rojo, la liberación de Egipto, de la esclavitud, realizada por Dios, el bautismo del Cordero Pascual. Y en el desierto, donde transitaban, comían y bebían de lo que Dios daba, el maná, aquella agua que brotó milagrosamente de la roca, y San Pablo dice, interpretando la escritura, aquella roca era Cristo, es decir, ese pueblo que había sido liberado y que era sostenido, alimentado, sostenido en su vida por Dios. Sin embargo, no respondieron todos de igual manera. Muchos murieron en el desierto, en el sentido de que no fueron fieles, no pudieron madurar, sostener, perseverar en esa alianza. No llevaron a buen término el camino de la conversión. Rompieron con Dios, no dieron fruto. ¿Qué es el tema del Evangelio de hoy? Y entonces Jesús, consultado por una cuestión muy cotidiana, que aquellos galileos, probablemente líderes, quizás líderes un poco religiosos, mesiánicos o no, revolucionarios políticos, bueno, terminaron mal, fueron asesinados por Pilato,
que mezcló su sangre con la sangre de los sacrificios paganos. Estaban escandalizados, pero Jesús utiliza esta situación cotidiana para decirle, ¿piensan que eran peores que ustedes? ¿Que merecían esto más que ustedes? Reconozcan que todos son pecadores, arrepiéntanse, conviértanse o terminarán como ellos. Y el mismo Jesús ahora trae una situación. 18 personas que murieron al derrumbarse una torre en Jerusalén. Y la misma dinámica, ¿piensan que eran peores o más merecedores de esa tragedia que el resto de los habitantes? Son todos pecadores, arrepiéntanse, conviértanse o acabarán como ellos. Y allí la parábola de la higuera. Sabemos que la higuera es un poco igual que la vid, el símbolo, el signo del pueblo de Dios y de la relación de Dios con su pueblo. Dios ha plantado la viña, ha plantado la higuera, la ha cultivado, la ha regado y espera que dé frutos agradables. Es Dios el que va a visitar a su pueblo y percibe que no está dando los frutos de la alianza. Es Dios el que expresa que realmente está malgastando la tierra, que es una mala inversión, aquel pueblo. Y el viñador que dice déjale un año más, es un poco el símbolo de Cristo, el Hijo, hablando con su Padre, ¿no? Padre, yo trabajaré en tu pueblo. Cavaré, abonaré, haré todo lo posible, que en el fondo esta es la misión para la que Cristo fue enviado, ¿no? A ver si da fruto. Es interesante pensar el tiempo de Cristo, es decir, desde la encarnación hasta la parucía, la segunda venida en gloria, como el tiempo en el cual Dios, por su Hijo Jesús en el Espíritu, cava nuestra tierra, la abona, la riega, a ver si damos frutos. El tiempo que nos quede de vida personal, el tiempo de la humanidad desde la encarnación hasta la parucía, el tiempo que le quede a la iglesia peregrina en la historia, es el tiempo de Cristo, es la llamada urgente, renovada, fuerte a la conversión, la última oportunidad, la misericordia y la paciencia de Dios que hacen en Cristo el último, definitivo y perfecto intento para ver si damos fruto. Pero si no damos fruto, el Padre la cortará. Que es un poco el tema del juicio. Así que podríamos revisarnos personalmente, que nadie sabe cuánto tiempo más le queda de vida, revisar si estamos dando frutos de la alianza con Dios. Frutos de santidad, frutos de conversión, frutos de vida nueva en el Señor resucitado. Pero me he preguntado en este fin de semana, más allá de lo que cada uno medite personalmente, por la iglesia. Y me parece que esta parábola, aunque sea doloroso, le conviene muy bien a este tiempo de la iglesia peregrina. Dios podría pasar por la iglesia diciendo, vengo hace tiempo a buscar frutos y no los encuentro. Claro que en la iglesia siempre hay frutos porque es obra de Dios y el Espíritu Santo es generoso y el Padre y el Hijo trabajan siempre. Pero quizás no todos, me animaría a decir quizás que amplios sectores están estériles, ¿no? Fíjense que hace tiempo tenemos una tremenda crisis en la iglesia. Crisis vocacional, que no es solo crisis de ausencia de sacerdotes o de religiosas, de que cada vez somos menos, más envejecidos, sino crisis a la vocación cristiana. Las iglesias se vacían, cada vez menos gente participa de la Eucaristía,
menos personas se confiesan, menos personas rezan, sostienen las devociones, una vida en el espíritu. También es cierto que hay una gran crisis doctrinal de la verdad del Evangelio, de la verdad revelada. Y el campo de la iglesia está plagado, sembrado de confusiones, ambigüedades, inexactitudes, que hay una verdadera crisis moral muy profunda, con comportamientos escandalosos, lamentablemente incluso criminales, de cristianos, de consagrados, de sacerdotes, de laicos también, claro. Una profunda crisis. Hoy creo que con sinceridad no podemos decir que la iglesia esté dando grandes cantidades de frutos. Más bien parece más cercana a la esterilidad que a la fecundidad de la gracia, ¿no? Aunque no queramos verlos, aunque muchos piensen que estamos en el mejor de los mundos, aunque los datos de la realidad lo desmientan todo el tiempo. Y podemos hablar de eventos y podemos usar lenguajes muy renovados y podemos mostrarnos muy inclusivos y muy abiertos y muy progresistas, pero la realidad dice que cada vez somos menos, más débiles, con una fe más tibia, con una esperanza más incierta, con una caridad más apagada. Los datos de la realidad lo dicen, lo gritan. ¿Y por qué esta crisis? ¿Por qué esta falta de fruto? Yo creo que tenemos que revisar en la iglesia la relación con el mundo. Hace ya muchas décadas venimos hablando de la apertura al mundo y del diálogo con el mundo, lo cual claramente es correcto. La iglesia está en el mundo y tiene algo que hacer en su vinculación con el mundo. Ahora ese diálogo no puede ser ingenuo. La iglesia, por más santamente que quiera dirigirse al mundo, encontrará en el amplio espectro del mundo de todo. Gente bien dispuesta, bien intencionada, gente indiferente, gente resistente, gente insolente y adversarios y enemigos que se oponen francamente al diálogo con la iglesia o que engañosamente parecen dialogar para al final traicionarla, clavarle el puñal por la espalda. Claro, no puede ser un diálogo ingenuo. Pero aparte ese diálogo tiene que estar bien orientado. ¿Cuál es el sentido de este diálogo con el mundo? ¿Cuál es el sentido de escuchar al mundo, a los hombres de nuestro tiempo? ¿Cuál es el sentido de participar de sus inquietudes, sus proyectos, sus preguntas, sus aspiraciones? Bueno, en la caridad recibir a los hombres, a la humanidad como iglesia. En la caridad comprender qué les está sucediendo en el corazón y en la inteligencia. En la caridad preguntarnos cómo Dios quiere responder, qué es lo que Dios quiere sembrar, por qué caminos quiere conducirlos, que ya están evidentemente expresados en Jesucristo, en la revelación, en la escritura, en la tradición, en el depósito de la fe. Y entonces la iglesia dialogar con el mundo para que el mundo se encuentre con Dios.
para que el mundo reciba a Dios, para que el mundo se abra a Dios, para que el mundo se convierta, para que salga del pecado a la gracia y de la oscuridad a la luz, para que el mundo viva la Pascua del Señor Jesús, para que el mundo pueda ser injertado en la vid nueva, en la higuera fecunda de la iglesia, de una comunidad de la fe fiel a su Señor, que unida a Él, como diría la parábola de la vida en el cuarto evangelio, da mucho fruto, que guardando sus mandatos da mucho fruto. Y ahí creo que está la dificultad de la crisis actual. Una iglesia profundamente mundanizada, que tan preocupada por sintonizar con el mundo se ha olvidado de Dios. Una iglesia que muchas veces deja de escuchar la palabra de Dios o la recorta, la tergiversa, la adapta, la acomoda de modo impropio. Una iglesia que termina siendo un proyecto nuestro de relación con el mundo, pero que no es el proyecto que tuvo Dios para la iglesia en la relación con el mundo. La iglesia debe permanecer profética. La iglesia debe sostener íntegramente el anuncio del Evangelio, con toda su verdad liberadora, transformadora, pero inquietante. La iglesia debe seguir replicando la voz de Cristo. Conviértanse, el reino de Dios está cerca. Crean en el Evangelio. La iglesia debe seguir llamando a la penitencia, empezando por ella misma, haciendo penitencia, llorando sus pecados, convirtiéndose de corazón. Creo que gran parte de la crisis eclesial es una disolvencia, una disolución, como cuando uno vierte un líquido en otro líquido y ya después se disuelve uno en el otro y no se puede distinguir. Es algo nuevo, pero cada uno perdió su identidad. Permítame decirlos, aunque a muchos no les guste, que la iglesia peregrina de hoy parece una iglesia que se está disolviendo en el mundo, que está perdiendo su identidad, que está viviendo como viven todos, pero ya no tiene la mente de Cristo, diría San Pablo. Así que este tiempo de la Cuaresma es muy importante para la iglesia. Si por un momento pensamos que esta higuera estéril puede ser nuestra iglesia, la de nuestro tiempo, nos surge que Cristo cave, abone, riegue, cultive, para ver si podemos dar frutos de alianza, frutos de santidad, frutos de vida nueva y resucitada. Es tiempo, pues, de llorar nuestros pecados, de salir de cualquier infidelidad, de romper con la tibieza, con la mediocridad espiritual, de perseverar en la fe, de pagar el precio de un diálogo verdadero con el mundo, dialogar con Cristo, desde Cristo, para la salvación del mundo. Y la salvación del mundo es Jesucristo. Convertirse a Él, creer en Él, hacerse discípulo, guardar su palabra, su mandato para dar frutos de vida nueva y salvación. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.